Continuando con los temas, vamos a presentar en estos momentos el tema Desafíos en la obtención de registro sanitario de dispositivos médicos en el Perú, a cargo de la doctora Sandra Pérez Buitrao. La doctora Sandra Pérez es bioingeniera, magíster en ingeniería biomédica, doctora en ciencias médicas, profesora asociada y coordinadora del área de ingeniería clínica de la especialidad de ingeniería biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora del grupo de investigación en dispositivos médicos de la misma casa de estudios. Ha participado liderando el área de validación, producción e incorporación de los proyectos de desarrollo de dispositivos médicos MAS y COVOX en el Perú, vicepresidente del capítulo de la IEEE EMBS y presidenta en el 2019 al 2021, miembro del comité directivo del Consejo Regional de Ingeniería Biomédica en América Latina también, y miembro de la Asociación Peruana de Ingenieros Clínicos, voluntaria en el colectivo Los Pacientes Importan. Bienvenida, doctora Sandra Pérez, le doy la palabra. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitarlos por el evento. Realmente es un tema que se necesita en el país. Se requiere cada vez más conocimiento acerca de esto para superar las barreras y precisamente algunos de los desafíos que voy a presentar el día de hoy están relacionados con la falta de conocimiento que se tiene actualmente. Entonces felicito esta iniciativa y les agradezco también por haberme invitado a participar en ella el día de hoy. Muy buenos días a todos. Vamos a conversar un poco hoy de las experiencias que hemos tenido en los últimos años con el tema del desarrollo de dispositivos médicos y la obtención de registro sanitario y un poco ver toda esta etapa premercado que está relacionada con los dispositivos médicos, como lo han comentado varios de los colegas anteriores. Esta etapa está compuesta por la parte de investigación, innovación, diseño y desarrollo y conlleva algunos puntos fundamentales y esenciales que tienen que evaluarse para poder superarla exitosamente. Tenemos la etapa de evaluación de calidad, seguridad, desempeño y eficacia. Todas estas deben realizarse según lineamientos que ya se están presentados, sea en guías, normas o leyes a nivel nacional o internacional. Tenemos que, para poder lograr el registro sanitario, que nos da también el permiso de comercialización, perdón, se expresa en la ley 29459. Tenemos adicionalmente a la evaluación de tecnologías sanitarias, que lo acaba de presentar Yulisa muy ampliamente, y que es necesario cada vez poderlo llevar más al campo de los dispositivos médicos. Entonces, como les decía, después de obtener el registro sanitario, entonces concluimos la etapa premercado y pasamos a la etapa posmercado. Se relaciona todo esto tanto con la evaluación de calidad, seguridad, desempeño, como con la evaluación de tecnologías sanitarias, que a pesar de que, como ya vieron, son procesos diferentes, hay momentos en los que se requiere no solamente tener la evaluación particular para cada dispositivo, sino la evaluación de una tecnología a nivel nacional para poder aprobar su inclusión en un sistema de salud. La etapa postmercado, por otro lado, cuando ya tenemos el registro sanitario del dispositivo médico, se compone de varios pasos que son igualmente importantes para poder asegurar el buen funcionamiento del dispositivo y que éste sea seguro y eficaz. Debemos partir desde la planeación, pasar por la selección, la adquisición, la instalación, el uso clínico adecuado, el mantenimiento y aseguramiento metrológico y la disposición final del dispositivo, siguiendo regulaciones vigentes, tanto nacionales como internacionales. Vamos a partir de algunas necesidades que nos llevan al desarrollo de dispositivos médicos y a la obtención de registros nacionales, de registros sanitarios nacionales, que ya conocemos probablemente muchos de estos, pero quiero traerlos para tenerlos poco frescos. Necesitamos el aseguramiento de la calidad de la tecnología y esto lo logramos gracias al registro sanitario que permite, como ya lo han comentado antes, una evaluación de diferentes partes, de diferentes parámetros que nos van a definir que esta tecnología es apta para ser comercializada en el país.
Necesitamos la garantía de la atención de los pacientes y como lo vimos y se hizo mucho más evidente con la pandemia de la COVID-19, no necesariamente tenemos la cantidad suficiente de dispositivos médicos en el país para poder atender las necesidades de salud de los pacientes y de las instituciones prestadoras de servicio de salud. Por esa misma razón, se ha venido dando un auge en el desarrollo de la industria de dispositivos médicos que además puede traer también beneficios económicos para el país. En 2019, y esto aumentó luego en 2020 debido a la pandemia, se importaron dispositivos médicos por más de 300 millones de dólares y esta importación corresponde a más del 90% de la dotación de dispositivos médicos, teniendo en cuenta que a nivel nacional los dispositivos médicos que se producen son dispositivos sencillos como gasas, catéteres o dispositivos de este tipo. Y actualmente, bueno, en el Perú existen más de 24.000 instituciones prestadoras de servicio de salud de todos los niveles que necesitan dotación y que pueden ser cubiertas estas necesidades con tecnología desarrollada a nivel nacional, con los requerimientos específicos del país y también de los pobladores del país. Es importante también notar que se ha venido cada vez más en los últimos años implementando el tema de la tecnovigilancia en los diferentes sectores, en los cuales, como pueden ver aquí en la gráfica de la izquierda, se ha venido cada vez reportando más los incidentes adversos asociados a los dispositivos médicos. Con esto es importante no solamente asegurar la calidad de los dispositivos que ya existen, sino también generar nuevos dispositivos que también permita superar algunas barreras que se esté presentando actualmente con la tecnología y que podemos mejorar a nivel nacional. Esto se ha venido dando también eh, en un contexto en el cual es evidente que se necesita diferentes tipos de tecnología. Se ha visto, por ejemplo, en la necesidad de tecnología como incubadoras u otros dispositivos para la atención de los neonatos en el país, lo cual desafortunadamente ha generado mortalidad importante de algunos de estos pacientes. Hemos visto la respuesta del país generando fondos de investigación e innovación, como en Innovate o en Prociencia, donde se han financiado muchas más de 100 iniciativas relacionadas con dispositivos médicos por más de 30 millones de soles. Pero lo que ha sucedido es que, aunque en los últimos 10 años se le ha dado esta importancia que tienen los dispositivos médicos para el país, en parte de investigación y desarrollo, el problema es que no logran llegar a ser comerciales debido a que no logran escalar hasta esa etapa de obtención del registro sanitario. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a múltiples desafíos que vamos a conversar de algunos de ellos el día de hoy y que también vamos a seguir generando nuevos desafíos a medida de que esta industria se va a ir incrementando en el país. Tenemos una problemática que se ha identificado y que, como mencioné antes, se ha hecho mucho más evidente con la pandemia de la COVID-19. No es que la falta de dispositivos médicos en el país no existiera antes y tampoco que no fuera necesaria más regulación, sino que la crisis evidenció mucho más las necesidades que ya existían. Tenemos que además de esas necesidades, bueno, se hizo mucho más grave porque la cantidad de servicios de salud que fueron necesarios aumentó y fue una patología que generó diferentes problemas de salud dependientes de tecnología. Es así como la pandemia hizo evidente mucho más la necesidad de dispositivos médicos y de la fabricación de dispositivos médicos a nivel nacional. ¿Qué hemos encontrado también como problemática? Lo que les acabé de mencionar, desarrollos nacionales sin registro sanitario. Esto ha generado dos situaciones muy difíciles. Una situación en la cual muchos de estos dispositivos no pueden ser utilizados en personas, en pacientes, por lo cual no se puede generar un valor agregado con ellos. Y otra situación que probablemente sea peor y mucho más riesgosa es que hemos encontrado dentro de las investigaciones que hemos hecho en el grupo de investigación de dispositivos médicos de la PUC, el cual coordino,
Hemos encontrado dispositivos médicos de fabricación nacional sin registro sanitario que han venido siendo empleados en personas. Y esto nos trae varios efectos. Un efecto es que es posible que esto pueda generar un incidente adverso y no va a quedar registrado en ningún lugar porque este dispositivo no tenía un registro sanitario y tampoco va a haber un responsable de ello porque no está obligado debido al registro. También que se requiere mayor vigilancia en el país, ya que esto sí está regulado actualmente en la Ley Nacional de Dispositivos Médicos y esto genera multas y sanciones que están claramente estipuladas, pero también encontramos que una de las causas principales de esto no es la mala intención de nadie, sino la falta de conocimiento. Por eso este evento me parece que es realmente importante, porque muchos desarrolladores de tecnología tienen muy buenas intenciones, pero no tienen suficiente conocimiento en aspectos de ética de investigación, donde deben de tener una aprobación del comité de ética previo a implementar esta tecnología en personas, y también conocimiento regulatorio y normativo, donde deben saber que deben cumplir unos estándares de calidad y también deben de cumplir con un proceso regulatorio para obtener un registro sanitario, sea una aprobación excepcional por investigación o sea un registro sanitario. Entonces, eso lo hemos encontrado a nivel nacional. También hemos encontrado que en este momento falta regulación y falta normativa en dispositivos médicos, como lo hemos visto el día de hoy también en la primera charla del Magíster Salas. Nos hace falta normativa específica para dispositivos médicos, pero esto no significa que no estemos obligados a cumplir ciertos pasos regulatorios que ya están establecidos a nivel nacional. También falta de experiencia de expertos a nivel nacional. Nosotros como grupo de investigación en dispositivos médicos también nos ponemos a la orden, al servicio del país. Hemos estado trabajando durante la pandemia fuertemente en diseño y desarrollo de dispositivos, siguiendo una vía legal y una vía que nos pueda asegurar la mayor calidad que podamos obtener en los dispositivos médicos. Hemos trabajado también en evaluación de seguridad y desempeño de dispositivos médicos. Tenemos actualmente constituido el Laboratorio de Metrología y Validación de Equipos Biomédicos, que también va a generar un avance en la ruptura de estas brechas con las cuales contamos ahora. También generamos asistencia técnica, apoyo normativo y acompañamiento tecnológico, y este es un pequeño marco previo a lo que les voy a presentar más adelante para comentarles que aunque tenemos muchos desafíos en el país, ya se han venido dando pasos que nos han ayudado también a avanzar un poco más en este tema. Entonces, pongo también al servicio de ustedes el grupo de investigación y los laboratorios de la universidad, si es que les podemos apoyar en estos temas. Ya hemos hablado en este evento de la ley 29459, solo para recordar, esta es la ley de los dispositivos médicos, bueno, productos farmacéuticos y productos sanitarios. Tiene un ámbito de aplicación que regula tanto fabricación como importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, publicidad, prescripción, atención farmacéutica, expendio, uso y destino final, es decir, todo lo que está relacionado con los procesos de los dispositivos médicos. Para recordar rápidamente, un dispositivo médico cubre tanto instrumentos como aparatos, implementos, máquinas, reactivos o calibradores, aplicativos informáticos o materiales empleados en seres humanos para todos estos fines que vemos a la derecha y que, bueno, no voy a entrar en detalle porque ya los hemos visto en otros momentos del evento. El registro sanitario es muy importante y voy a repetir, pero es obligatorio para los dispositivos médicos. Hay algunas excepciones para las cuales no se necesita registro sanitario, pero estas, bueno, tienen que ser consultadas en DIGEMIT, pero en general los dispositivos médicos requieren de registro sanitario obligatorio, y este faculta al titular, ya sea para la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, etcétera, que estén orientados al uso en el país, ¿cierto? Si los vamos a fabricar aquí en el país para utilizarlos aquí, necesitamos de forma obligatoria este registro sanitario.
y los que se fabrican en el país, pero solamente se van a utilizar en el extranjero, no se van a usar acá, estos sí están exentos, pero tienen que asegurarse que no se van a utilizar aquí en el país. Es importante tener en cuenta que tanto el registro sanitario como la autorización excepcional son temporales y se tienen que renovar. En el caso de la autorización excepcional va a depender del plazo de tiempo en el cual sea aprobada esta autorización. Con la autorización va a venir un marco de tiempo específico dependiendo del tipo de autorización que estés solicitando y al finalizar ese tiempo pues vas a tener que o solicitar una nueva aprobación excepcional o un registro sanitario o no sé, tomar una acción, pero no es perpetua, siempre vamos a tener que renovarla. En el caso del registro sanitario también es renovable y hay que estar pendientes para nosotros poder comprobar si los dispositivos a los cuales lo que estamos utilizando tienen registro sanitario vigente o está vencido. Podemos entrar a la página de Digemid, es la registro de dispositivo, slash, y ahí vamos a poder consultar si este dispositivo en cuestión tiene registro sanitario. En cuanto a la autorización excepcional que hemos venido hablando ya de ella, hay algunos supuestos que salen de la ley 29459 de dispositivos médicos y productos farmacéuticos y sanitarios, que además luego se amplió en el comunicado número 26 de 2020 de Digemid, que salió en el marco de la pandemia, donde se comenta que en el artículo 16 de la ley se puede dar autorización excepcional en situaciones de urgencia o emergencia declarada como lo fue la pandemia, con fines exclusivos de investigación y capacitación, que es el caso también de muchos de nuestros trabajos en la universidad, prevención y tratamiento individual con la debida justificación médica, situaciones de salud pública en las cuales se demuestra la necesidad y no disponibilidad del producto en el mercado nacional. Esto no elimina la verificación de calidad, si bien la autorización excepcional es un mecanismo más rápido en estas situaciones particulares, de todas maneras, el Ministerio de Salud, a través de Digemid, debe de verificar la documentación y la calidad de los productos. En el caso de nuestro grupo de investigación y de la universidad, desarrollamos el proyecto el ventilador mecánico MASI en el marco de la emergencia sanitaria, el cual obtuvo bueno, como resultado de seguir todo este proceso, una aprobación excepcional que fue enmarcada en el tiempo de la emergencia sanitaria declarada, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo porque nosotros pedimos la autorización excepcional y veo una pregunta en el chat que voy a aprovechar a ampliar un poco ahora y la conversaremos al final de nuevo si es necesario. Tenemos diferentes tipos de autorizaciones excepcionales. En el primer caso, que fue el ventilador MASI, que fue el ejemplo que les traje para ilustrar estos desafíos que desarrollamos en la Católica en conjunto con universidades, perdón, con empresas privadas. No, a nosotros nos dieron la aprobación excepcional para situación de emergencia declarada. Entonces, cuando se terminara la emergencia declarada, cuando se termina la emergencia declarada, se termina la autorización excepcional. En el caso de investigación, tu protocolo de investigación, tu proyecto va a tener un tiempo de alcance, ¿cierto? Mi estudio clínico dura 2 años. En estos 2 años voy a tener estas etapas de trabajo en las cuales voy a utilizar el dispositivo médico, pues te van a dar una aprobación excepcional por esos 2 años que dura tu proyecto de investigación. Para el tratamiento individual te lo van a dar mientras dure el tratamiento de ese individuo. Igualmente en el de situaciones de salud pública, pues dependiendo del tipo de situación, se va a extender en el tiempo. Y en el tiempo de investigación, que creo es el que estaban preguntando, va a depender de tu protocolo de investigación. Y solamente va a cubrir el fin de investigación. Si pides la aprobación excepcional para la investigación, em, un nuevo panel genético de aplicación clínica, vas a tener que poner igualmente un proyecto de investigación. Si lo vas a pedir como aprobación excepcional para investigación, tienes que desarrollar un proyecto de investigación que tenga un día de inicio y un día de fin, unos participantes y
y unas etapas determinadas, ¿cierto? Y una conclusión. Entonces, en ese tiempo es que vas a poder utilizar el dispositivo médico para ese fin. Cuando se acabe ya no puedes. Y tampoco es que si te aprueban ese para investigación, digamos, en el hospital X, no lo vas a poder utilizar también en el hospital Y o no lo vas a utilizar para otros usos que no están previstos en esa aprobación excepcional. Hay que entender que la aprobación excepcional es particular para el caso específico para el cual lo están pidiendo. En el caso de los ventiladores mecánicos nos aprobaron para tratamiento de ventilatorio durante la pandemia y nosotros la emergencia declarada después de eso ya no se puede seguir utilizando el dispositivo. Con mucho gusto. Listo, entonces vamos a seguir. Voy a ir mostrando cada etapa, que ya la comentó también el Magíster Salas, pero vamos a ir hablando un poco de cuáles son los desafíos en cada etapa y voy a ilustrarlo con el ejemplo del ventilador y si van teniendo de pronto algunas consultas o algunos ejemplos, también yo voy a estar mirando el chat y lo vamos conversando a medida que vaya presentando. Tenemos entonces algunos requisitos técnicos a la izquierda y a la derecha tenemos lo que aplica para cada clasificación de riesgo. Ya hemos visto que son 4 clases de riesgo en el país y vamos desde la clase 1, que es la de más bajo riesgo, hasta la 4, que son críticos en materia de riesgo. Entonces, tenemos varios requisitos técnicos que debemos de cumplir y algunos aplican para todas las clasificaciones, otros no. En el caso de la clasificación de riesgo. Antes del 2020 teníamos un desafío importante y era saber cómo íbamos a determinar la clase del dispositivo médico, pero ya a partir de febrero de 2020, que salió el Decreto Supremo 003, que nos da las reglas de clasificación y también algo muy útil, que son los principios esenciales de seguridad y desempeño de los dispositivos médicos, nosotros como fabricantes podemos desarrollar este algoritmo para poder determinar el riesgo, la clasificación de riesgo de nuestro dispositivo, y luego ser validados por DIGEMIN. En este decreto supremo, que les recomiendo que lo lean si están interesados en desarrollo de dispositivos médicos, van a poder encontrar, como les dije, estos algoritmos y les van a llevar finalmente a la clasificación de su dispositivo. Es el primer paso que hay que realizar. Inclusive antes de empezar el diseño del dispositivo deben de conocer esto. Y otro punto importante, antes de que se me olvide, es antes de empezar el desarrollo del dispositivo, deben de abordar toda esta etapa para saber cuáles son los requisitos que ustedes tienen para la obtención de su registro sanitario al final, para que así, cuando terminen el desarrollo, tengan cubiertos todos estos puntos y no pase lo que ha pasado con la mayor parte de la tecnología que conozco que se ha desarrollado aquí en el país, y es que llegan al final y como no tuvieron en cuenta esto desde un inicio, pues ya es muy difícil volver atrás y cubrir algunos puntos que no tuvieron en cuenta. Entonces, es importante que para desarrollar la tecnología aquí en el Perú tengamos en cuenta todos estos requisitos desde antes de la implementación del dispositivo, del desarrollo del dispositivo. Entonces, ya hicimos la clasificación de riesgo. Perfecto. Ahora continuamos con la certificación del sistema de gestión de calidad. Esta certificación va a tener varios componentes. Un componente que es el sistema de gestión de buenas prácticas de manufactura para dispositivos médicos y la podemos ver con la ISO 13485 que nos dice cuáles son los sistemas de gestión de calidad aplicable para dispositivos médicos y nos va a permitir controlar la fabricación de dispositivos médicos. ¿Qué retos tenemos con esto? Bueno, en el país hay, digamos, una cantidad limitada de expertos en esta ISO 13485 y también requiere recursos, ya que nos va a exigir que tengamos un sistema muy bien estructurado para poder realizar la fabricación de los dispositivos médicos, no solamente un sistema a nivel técnico, sino también de gestión que permita asegurar la calidad en la fabricación. ¿Qué otro tema tenemos aquí? Las condiciones sanitarias. También tenemos las condiciones de almacenamiento, pero bueno, estas en realidad las condiciones de almacenamiento, al menos desde mi experiencia, no han resultado ser un desafío
tan alto. Lo que sí ha sido las condiciones sanitarias. Actualmente, como parte del grupo de investigación en dispositivos médicos de la PUC, tenemos un laboratorio de fabricación de dispositivos médicos que cumple este reglamento de establecimientos farmacéuticos, pero quiero hacer hincapié en la parte de farmacéuticos. Ha sido realmente un desafío muy alto, probablemente en esta etapa para nosotros el más alto, porque al ser un reglamento que está orientado hacia farmacéuticos, complica bastante la aplicación a dispositivos médicos en algunos puntos. Puntos como que no incluye, no considera el personal especializado en dispositivos médicos, como puede ser un ingeniero biomédico, un bioingeniero, un mecatrónico, etcétera, que pueden ser profesionales más especializados en la parte técnica de los dispositivos médicos, que tal vez en el caso de los químicos farmacéuticos para los productos farmacéuticos, ¿cierto? Entonces, esta ha sido una limitación para nosotros y que realmente invitamos también a toda la comunidad a que reflexionemos acerca de esto y generemos una nueva regulación especializada para dispositivos médicos y así entre todos potenciemos el desarrollo del país en esta área y que después de haber vivido la experiencia del desarrollo del ventilador mecánico MASI, estoy segura de que en el país tenemos todo el potencial para ser unos referentes a nivel regional. Entonces, estos requisitos específicos para la parte farmacéutica generan un desafío, ya que, por ejemplo, haciendo un oxímetro, pues no se te van a generar, por ejemplo, partículas que necesite tener ambientes cerrados, ¿cierto? Entonces, lo que sí se genera, por ejemplo, cuando estás haciendo medicamentos en polvo o que necesitas ciertas condiciones de ambientes mucho más protegidos para hacer jarabes, etcétera. Entonces hemos venido adaptándonos y también conversando en general, bueno, con todo el ambiente con todos los relacionados para poder llegar al cumplimiento de esto y poder obtener pronto esta certificación de condiciones sanitarias. En el marco de la pandemia, nosotros cumplimos esta parte de 014-2011 sin obtener todavía el certificado de condiciones sanitarias porque fue una excepción que se realizó en la época de la pandemia, pero sí aseguramos el cumplimiento de las mismas. Ahora en esta etapa ya sí vamos a obtener esta certificación y estoy segura de que también con el apoyo de Digemid vamos a lograr este avance en el país que realmente va a traer bastante desarrollo. Y aquí les traigo algunas imágenes de lo que fue la planta de producción de los ventiladores mecánicos. Fue realizado con personal peruano. Bueno, yo ya vivo aquí hace tiempo y ya me cuento como peruana, pero todos estuvimos trabajando por el mismo objetivo en conjunto y inclusive la tarjeta electrónica fue fabricada aquí en el país, ya que, como saben, había una limitación en proveedores porque no podíamos realizar ampliamente importaciones. ¿Cuáles son los retos y los desafíos más importantes en esta etapa? Bueno, una es la infraestructura. Necesitamos acondicionar infraestructura que sea apropiada para la fabricación del dispositivo médico que estemos haciendo. No es la misma infraestructura que requieres para fabricar un ventilador mecánico que una prueba in vitro, por ejemplo. Entonces vas a necesitar un acondicionamiento de los espacios dependiendo y un cumplimiento de esta norma que existe ahora, este reglamento, para cada dispositivo médico o para cada grupo de dispositivos que vayas a fabricar. Tenemos también los proveedores. Es un desafío en el país el tema del dólar, el tema de las importaciones, de que tenemos que asegurar la calidad de los materiales que vamos a traer del extranjero y no es que sea imposible, pero sí es importante prestar atención especial a todas estas importaciones, ya que no tenemos plantas de manufactura de todos los implementos que vamos a necesitar para la fabricación. ¿Qué otro tema vamos a tener aquí? Em, que son muy importantes en la parte de la descripción del dispositivo médico para la obtención del registro sanitario. Es un reto muchas veces que los fabricantes, hablando de los fabricantes que se han abocado a estas tareas a nivel nacional,
logren hacer una descripción clara, concisa y a un nivel técnico apropiado, tanto desde la parte clínica como desde la parte técnica como tal del dispositivo. Y esto ha sido algo que hemos tratado de promover dentro de los desarrolladores porque muchas veces tenemos claro lo que estamos haciendo, pero no lo escribimos en un papel y es importante tener una descripción muy completa pero clara y concisa del uso previsto, de las indicaciones, de las advertencias, precauciones, contraindicaciones, de la acción que el dispositivo genera sobre el paciente, de los componentes principales y los accesorios, ¿cierto? La descripción es bastante completa, pero concisa. Y aquí también quiero resaltar algo y es que para esta descripción es importante el trabajo multidisciplinario desde la parte de diseño, ingeniería y desde la parte clínica, inclusive desde la parte del paciente, ¿cierto? De pronto un poco la retroalimentación del usuario porque muchas veces no se logra entender esta parte de la descripción del dispositivo. Bueno, otra parte muy importante que ya hemos escuchado, que es un requisito fundamental para poder obtener el registro sanitario en el país, son los estudios técnicos. ¿De qué constan estos estudios? Pues de un resumen de la verificación y validación, de una declaración de conformidad y si es que aplica un certificado de análisis, sobre todo para aquellos que están sujetos a ensayos. Entonces, vamos, yo tengo aquí una diferenciación, una definición. Yo soy metróloga y esto es algo que siempre se nos presenta, una confusión entre validación y verificación. La verificación como tal es aportar una evidencia objetiva mediante una prueba de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. Eso es verificación. Y validación ya es un acto documentado, debes de tener un papel que prueba que sea un procedimiento, un proceso, un equipo, un material, una actividad o un sistema realmente conducen al resultado esperado. Y las validaciones generalmente se basan también en verificaciones para poder realizar esta documentación. ¿Cuáles son retos o desafíos muy importantes que tenemos en esta etapa y que probablemente es una de las cuales limita más la obtención de los registros sanitarios a nivel nacional? Los laboratorios y todo lo que esto implica. Laboratorios que estén acondicionados desde el nivel de personal capacitado para realizar estos estudios técnicos, de procedimientos instructivos para poder realizarlos y procedimientos que estén basados en estándares internacionales porque, bueno, ya vamos a hablar de la parte de normas, estándares internacionales o nacionales, y el equipamiento que tenga trazabilidad, es decir, certificados, y que sea apropiado para la validación o la verificación de estos dispositivos según aplique y que tengan suficiente capacidad de medición, porque si yo voy a hacer, por ejemplo, las pruebas técnicas de un tensiómetro, pues no puedo tomar otro tensiómetro para comparar porque ahí yo no estoy dando mejor capacidad de medición a través de un patrón que me permita dar las características metrológicas de ese dispositivo. Entonces debe de tener también equipamiento apropiado para ello. Tenemos otro desafío en cuanto a la parte normativa, ya que en el país todavía es bastante joven, bastante limitada la normativa específica que tenemos para los dispositivos médicos, pero también retomando del Magíster Salas, que nos dio una charla muy completa esta mañana, hay una gran variedad de estándares y de normas a nivel internacional que van a poder aplicar para el dispositivo que estén desarrollando. Entonces, ese es el primer paso, hacer una búsqueda en las normas. Tenemos ISO, tenemos ISE, tenemos también referencias de AAMI, bueno, hay una gran, de ANSI, de un montón de entidades que van a poder aportar normas que les van a permitir realizar estudios técnicos que sean válidos para obtener el registro sanitario y que más que todo puedan demostrar la seguridad y el desempeño del dispositivo. En el caso del ventilador mecánico MASI, aquí rápidamente nosotros presentamos un resumen de de los estándares más importantes y las guías, porque realmente fue una lista bastante larga de normas que tuvimos que cumplir para poder obtener este registro sanitario. Perdón, esta aprobación excepcional y en un futuro esperamos obtener el registro sanitario. Tenemos una norma específica, por ejemplo, la ISO 80601 es una norma técnica específica para
-2-12 para los ventiladores de cuidado crítico. También existe para ventiladores de transporte, ventiladores de emergencia, etcétera. Y la 60601-1, que bueno, es bastante conocida, es para todos los equipos que utilizan, que son equipos biomédicos de funcionamiento eléctrico y describe unas pruebas específicas para asegurar la calidad de estos dispositivos en cuanto a la parte eléctrica, la parte de alarmas, la compatibilidad electromagnética, etcétera. Igualmente tuvimos en cuenta las guías de desarrollo rápido de ventiladores de Reino Unido y también de la FDA. Estos estudios técnicos se deben de diseñar también, se debe hacer un protocolo que tenga también un instructivo y que permita definir cuáles son todos los componentes y cuáles van a ser los resultados de estos estudios técnicos y científicamente cómo se comprueba que estos estudios realmente van a dar un resultado que es repetible y reproducible en el tiempo y que nos van a permitir encontrar la estabilidad del equipo y los errores, la incertidumbre, etcétera, de cada una de las magnitudes importantes o fundamentales de ese equipo biomédico o del dispositivo en general. Estos estudios técnicos también cubren la parte de seguridad eléctrica. Aquí les estoy mostrando en la parte, en la mitad, una foto de una prueba de seguridad eléctrica, en la cual también a la derecha tenemos un reporte, una parte de un reporte de seguridad eléctrica que generamos en el Laboratorio de Metrología y Validación de Dispositivos Médicos. En este caso también un ejemplo del dispositivo que les traje el día de hoy, que es MASI. Y aquí a la izquierda, bueno, otros estudios técnicos que desarrollamos nosotros y que estamos implementando según normativa internacional como el de tensiómetros. Que a veces pensaremos, bueno, un dispositivo tan sencillo, entre comillas, como un tensiómetro, no necesita comprobaciones. Sí necesita comprobaciones y sí es importante realizar los estudios metrológicos de estos dispositivos. Bueno, otro punto importante es la esterilización. De pronto en la parte de equipos biomédicos no aplica realmente porque los equipos biomédicos no se esterilizan, pero sí debemos de desinfectarlos, limpiarlos, dependiendo de lo que aplique y esto también se debe describir cuáles son los métodos utilizados para la desinfección, en el caso de esterilización para la esterilización y certificados analíticos de calidad según la normatividad, por ejemplo, la ISO 10993-7. ¿Cuáles son algunos desafíos? El equipamiento. Muchas veces no, bueno, este equipamiento para realizar esterilización es bastante costoso, entonces al no contar con este es necesario subcontratar estos servicios y a veces eso genera algunos problemas de certificación porque tal vez el proveedor no cumple con todas las características necesarias para emitir un certificado analítico de calidad a nivel nacional. La disposición final es importante desde que estemos diseñando un dispositivo médico, pensar en cómo va a ser la disposición final. Cuando este dispositivo termine su vida útil, que también se tiene que definir qué va a pasar con este. Y esto es un desafío desde las consideraciones ambientales también. Vemos cómo cada vez el ambiente está más afectado por diferentes impactos que como seres humanos generamos y unos de ellos son los dispositivos médicos. Entonces, tener una consideración de cómo vamos a desarrollar y pedir el registro sanitario para un dispositivo que genere efectivamente un beneficio para la salud de las personas, pero que tampoco genere impactos ambientales muy fuertes. Este es un desafío que los invito a considerar en el momento en el que estén generando nuevos dispositivos o nuevos procedimientos. Las artes, etiquetas e insertos son importantes. Es importante que contenga toda la información que se requiere en el estándar. Por ejemplo, el ISO 15223-1 nos da algunas indicaciones de los símbolos para ser utilizados en el etiquetado de los dispositivos médicos y la información que debe ser suministrada, como el nombre del producto, la fecha de fabricación, lote o serie, características eléctricas, idioma, etcétera. Y hay que saber que estos símbolos que hay acá no nos los inventamos, sino que son símbolos que ya están establecidos, armonizados o estandarizados a nivel internacional y que debemos utilizar específicamente el que corresponde. Igualmente que para los insertos y deben de tener el idioma en el país, del país en el cual se van a utilizar. Bueno, algo también que se habló fue el análisis de riesgos. Es muy importante y también es un desafío a nivel nacional porque nosotros como de pronto como desarrolladores de tecnología
A veces no estamos acostumbrados a hacer este tipo de evaluaciones que van a requerir un estudio documental y un estudio amplio de cuáles pueden ser las diferentes variables que van a estar implicadas en estos procesos. Vamos a hacer un análisis de riesgo que está determinado como la combinación de la probabilidad de ocurrencia ante un peligro y la severidad del mismo. Y esto se compone, bueno, de la severidad del daño, que es la estimación del impacto o del evento o incidente adverso sobre el paciente si es que se llega a presentar la falla, ¿cierto? ¿Qué tanto puede impactar este evento o incidente si es que esto falla? Si es que no impacta mucho o esto puede llegar a generar la muerte del paciente o del usuario. Y versus la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Es la estimación de la probabilidad de que esa falla se presente. Entonces, ese equilibrio, esa composición entre ambos es lo que nos genera el riesgo. Y un reto importante es que tenemos que hacer una evaluación multidisciplinaria. Debemos de acostumbrarnos en estos proyectos de desarrollo de dispositivos médicos y que van a generar la obtención de un registro sanitario exitoso. Es un trabajo multidisciplinario desde diferentes áreas. Vamos a poder identificar cuáles son estos riesgos que van a estar asociados a la tecnología de una mejor manera. Vamos a tener que tener en cuenta la ISO 14971, que es la que nos va a dar la guía para la aplicación de la gestión del riesgo para dispositivos médicos que contempla estos requisitos específicos para estos productos. Aquí les traigo un ejemplo muy rápido de la matriz de riesgos, una partecita que saqué, que hicimos para el ventilador mecánico MASI. Es un documento largo que tiene la identificación de los ítems, es decir, cuáles son cada uno de los riesgos, cuáles pueden ser los modos de falla, las causas potenciales, cuáles son los efectos potenciales del sistema, el daño, los controles que se están implementando actualmente y se hace una calificación y finalmente si es que esto es algo que no está minimizado totalmente, pues cómo se va a minimizar y finalmente cuáles son estos riesgos residuales que pueden llegar a quedar, porque es imposible que vayamos a poder eliminar 100% todos los riesgos que puedan existir. Es algo tan sencillo como que algo me puede caer en un pie y generarme una lesión, ¿cierto? Pero ¿cómo hago para minimizar todos estos riesgos y cuáles son los riesgos residuales que se deben declarar para que el usuario los tenga presentes? Y ya terminando, los estudios clínicos son importantes en diferentes ocasiones, en algunos niveles de riesgo se requieren. Y es importante para esto también saber definir muy bien una pregunta pico, igualmente que les explicaban ahorita para las evaluaciones de tecnología sanitaria, se necesita conocer muy bien el objetivo, el tipo de estudio, la población, la intervención y comparadores, los desenlaces y hacer un muy buen análisis de resultados siguiendo los estándares internacionales como la ISO 14155 de buenas prácticas de investigación de dispositivos médicos con humanos, que ahorita más temprano preguntaban si había una norma para Perú. Bueno, esta es una ISO internacional que les puede servir para guiarse en este estudio clínico con dispositivos médicos en seres humanos. ¿Cuáles son algunos desafíos que hemos enfrentado con esto? La regulación nacional, que necesitamos que sea mucho más específica para dispositivos médicos. La ética en investigación, que ha resultado, es una herramienta fundamental que tenemos que incluir en la investigación con seres humanos, en los estudios clínicos, pero lastimosamente es un tema que aún no está ampliamente diseminado en los investigadores del país, entonces necesitamos generar mayor conciencia de ética en investigación en el país para que no tengamos que encontrar situaciones como las que nosotros hemos visto ya repetidas veces, donde están utilizando dispositivos médicos en seres humanos, incluso en niños o neonatos, sin registro sanitario o sin aprobación, autorización excepcional para para uso en seres humanos. Y también otro punto importante son los recursos, porque un estudio clínico, bueno, requiere una gran cantidad de recursos y muchas veces no contamos con los fondos específicos para este tipo de investigación. Es importante que en espacios como este, que de nuevo agradezco, se haga
mucho más evidente la importancia de que como país nos unamos y generemos muchos más desarrollos en este tema de dispositivos médicos para cada vez ser mucho más independientes en este tema, independientes en dispositivos médicos frente al mundo, y también podamos desarrollar soluciones que estén orientadas a las necesidades específicas de nuestra población, que la población peruana no tenemos las mismas necesidades probablemente que vayan a tener aquellos que están en, no sé, Alemania, Singapur, Taiwán, que es donde están desarrollando los dispositivos médicos actualmente. Si bien pueden ser muy similares, estoy segura, y les voy a mencionar algunos de los retos, que en el país tenemos algunas necesidades que no están siendo cubiertas por los dispositivos médicos comerciales, pero necesitamos más recursos para poder avanzar en esta investigación. Algunos ejemplos de los estudios clínicos que desarrollamos con MASI: hicimos estudios preclínicos en animales con el apoyo de médicos veterinarios en la Universidad San Marcos, cumpliendo todos los componentes de ética en investigación con animales. Y también hicimos los estudios clínicos de seguridad con personas que estuvieron también siguiendo todos los protocolos aplicables. Hemos hecho también la parte postmercado, que es muy importante cuando vayan a ustedes solicitar el registro sanitario. También deben de pensar que el dispositivo que ustedes están desarrollando y para el cual están solicitando un registro sanitario tengan la facilidad o tengan la posibilidad de que sean los desarrolladores o una empresa o alguien pueda hacer toda la cobertura postmercado, que probablemente es el mayor desafío, aún más allá que el mismo desarrollo, porque la implementación de esta tecnología en un nuevo contexto va a necesitar un apoyo técnico, un apoyo clínico y un seguimiento constante para ver que se pueda hacer los mantenimientos preventivos, correctivos, las calibraciones, es decir, el aseguramiento meteorológico, y también la capacitación al personal, que es muy importante. Dentro de esto les quiero dejar aquí también un ejemplo que siempre doy y que para mí refleja lo que vivimos cuando de hecho yo coordiné toda esta etapa postmercado de los ventiladores mecánicos MASI, y es: si en este momento yo les digo, les voy a regalar a cada uno de ustedes un celular y tienen la opción de elegir, pueden elegir un iPhone 14, ya mismo se los doy nuevo, o un teléfono celular que ha sido desarrollado aquí en el país por los mejores ingenieros y desarrolladores del país y cuenta con todo y es muy bueno, de hecho superior, puede ser igual o superior al iPhone, pero es peruano, ¿cierto? Lo hicimos acá en el país. ¿Cuál escogen ustedes? Entonces, eso fue lo que nosotros nos enfrentamos. El 99.9% de las personas preferían los ventiladores mecánicos comerciales, y solamente en el momento en el cual ya no había absolutamente nada más con lo cual pudieran atender a los pacientes fue que empezaron a darle una oportunidad a los pacientes con el uso de estos ventiladores mecánicos MASI, que ya tenían la aprobación excepcional para ser utilizados en personas y que fueron demostrando también el desempeño apropiado para el uso previsto mediante este momento de necesidad, que efectivamente también no pretendían reemplazar los ventiladores mecánicos comerciales, pero sí generar una opción de una alternativa para los pacientes. Entonces, ustedes seguro me van a decir: Dame el iPhone". Claro, yo te doy el iPhone, pero en el momento en el cual ya no tenemos nada con que comunicarnos, pues préstame el celular peruano y lo trabajamos porque ya no tenemos más nada. Y ese fue el contexto mediante el cual se desarrollaron estos ventiladores, pero queremos que de ahora en adelante, y la invitación para todos los que están acá y los que ustedes conocen, es que nos unamos para que nosotros luego podamos competir al nivel de los dispositivos médicos comerciales a nivel mundial, y tenemos todas las capacidades para hacerlo. Hemos tenido reconocimientos y se los digo no solamente por mis palabras, que estoy segura de que podemos hacerlo. Tenemos la primera paciente que de hecho fue una persona de salud, una enfermera que fue conectada al ventilador MASI, que salió exitosamente gracias a esto, que nos agradeció porque tuvo una opción de vida gracias a que hubo la disponibilidad de este ventilador cuando no había nada más. Y tenemos el reconocimiento de varios investigadores, médicos e incluso del MIT como un dispositivo que logró
una aprobación con la Agencia Regulatoria Nacional, así fuera excepcional, pero logramos una aprobación y el uso correcto en la parte médica. Se fabricaron 350, se ubicaron en 23 hospitales a nivel nacional, se probó hasta 4.100 metros sobre el nivel del mar en Puno y ahí es donde yo les digo que tenemos oportunidades importantes donde había ventiladores comerciales muy buenos que fallaban en esa altura porque no están diseñados para esto. En cambio, nosotros pudimos ajustar, siendo fabricantes, el ventilador más y para que funcionara correctamente en esa altura. Y asimismo, nosotros podemos desarrollar dispositivos que van a obtener un registro sanitario a nivel nacional y van a ser útiles para la población a nivel nacional. A pesar de los retos, de los desafíos, realmente es algo que vale la pena y que va a traer mucho desarrollo a nuestro país. Hay algunos puntos finales para ya cerrar esta presentación y es el tiempo de obtención del registro sanitario ha sido una limitación para los que están trayendo tecnología del extranjero. Cada vez más Digemi ha tratado de agilizar estos procesos, pero aún así esto es algo que toma tiempo, puede tomar varios meses y eso va a significar que necesitan tener presupuesto y necesitan que sus socios, que seguramente van a tener, tengan en cuenta este tiempo que se va a demorar la obtención del registro sanitario. Entonces, es importante planificarlo desde un inicio. Les muestro toda esta etapa de desarrollo de MASI desde un nivel de madurez tecnológica 1 hasta una madurez tecnológica 9, donde nos acompañaron diferentes socios, sean socios en inversión, donantes de dinero, el equipo técnico, los proveedores, los aliados, el Estado que también nos apoyó y el personal de salud. Todos sabían que teníamos unas etapas donde teníamos que pedir una aprobación excepcional y que luego al finalizar la pandemia íbamos a empezar otro proceso para obtener finalmente el registro sanitario, que es lo que esperamos obtener en unos años con el apoyo del sector privado, ya que tiene que ser una empresa la que solicite esto. Es importante que tengan en cuenta también que quien va a solicitar el registro sanitario debe ser una empresa que esté constituida y que dentro de su función, dentro de su alcance, tenga incluido el desarrollo de dispositivos médicos. Y ya bueno, pueden consultar en la página de Digemi también algunos requisitos específicos y ha sido un desafío esta parte que les comento porque actualmente en el país no hay muchas empresas. Realmente hay muy limitado, es muy limitado el espectro de las empresas que tienen dentro de su razón social ser fabricantes de dispositivos médicos. Entonces vayan pensando también en esa parte un poco más empresarial que va a ser muy importante y muy útil en la obtención del registro sanitario y de los certificados de fabricación. Eso es todo, les doy las gracias bueno, por mi parte y de parte del Grupo de Investigación en Dispositivos Médicos y también quedamos a su disposición para lo que puedan necesitar. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que publicamos información interesante, hacemos charlas, cursos para ampliar estos temas de dispositivos médicos. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Dispositivos Médicos PUC. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias más bien, doctora Pérez, por su brillante ponencia, muy clara en realidad. Felicitaciones por lo del proyecto MASI también. He visto que ha ido respondiendo las preguntas que han ido digitando. Más bien un placer tenerla aquí presente y un honor haberla escuchado. Y Muchas bueno, gracias. la comprometo para otras jornadas probablemente donde la Con mucho podamos gusto. invitar. Muchas Gracias. gracias, permiso. Hasta luego.